Sí, verdaderamente fue una carrera complicada para Colapinto, para el equipo Alpine en general, a partir de estos desarrollos que han hecho que evolucionaran equipos como Racing Bulls, como Audi, e incluso con las 16 variantes que presentó el equipo Aston Martin, pudiendo posicionarse incluso por delante del piloto argentino, tanto Lance Stroll como Fernando Alonso. Está claro que jugaban mucho las estrategias en un circuito muy tortuoso como es el Hungaroring, un trazado de 14 curvas, donde indudablemente es muy difícil el sobrepaso y a partir de allí, si no ejecutás bien una estrategia, quedás prácticamente condicionado a las posiciones, ¿no?, que hayas largado. Hubo cambios, es cierto, algunas maniobras de sobrepaso pudieron generarse, pero se dieron más en la punta, lo que también llevó a que tuviéramos una carrera abierta hasta último momento para saber quién iba a ser el ganador. Pero finalmente también la pole es lo que termina definiendo mucho sí, lo que ocurre el domingo, ¿no? Como sí, en Mónaco, básicamente. Sí, vos fíjate que si bien le dicen al Hungaroring el Mónaco sin guardrails, la realidad es que antes de este fin de semana, las últimas 5 presentaciones de la Fórmula 1 allí en Hungría, el que hizo la pole no terminó ganando. Sí es cierto que quienes largaban en primera fila en 25 oportunidades se quedaron con el triunfo, pero en este caso daba la sensación de que el mismo Lando Norris, que se había mostrado muy rápido todo el sábado desde las prácticas libres y en cada sesión clasificatoria, él dudaba si verdaderamente iba a tener el potencial para contener a las Ferraris, porque sin dudas el equipo italiano era el gran favorito y sin embargo ni siquiera terminaron en el podio ni Leclerc ni Hamilton. es cierto. Ahora vamos a analizar qué pasó con Ferrari, qué pasó con Hamilton, pero bueno, también volviendo a lo de Colapinto y Alpine, quizás esto muestra... Por ahí me decís, no, nada que ver, algunas limitaciones de este auto que evidentemente necesita ya las actualizaciones, sí, ¿no? Por supuesto. El A526 lo reconocen incluso Steve Nielsen, el team principal del equipo, y Flavio Briatore como el director general de la estructura, de que hoy lo que no funciona en el equipo es el auto y que los dos pilotos hacen una tarea titánica para poder poner los coches en un lugar de clasificación que les puede permitir la ilusión de estar en la zona de puntos, mientras ellos puedan permanecer en carrera, mientras tengan un ritmo decente y haya algunos problemas con los demás. No fue el caso este domingo, esas situaciones no se dieron y por eso quedó ampliamente superado el equipo Alpine, y a partir de ahora lo que se espera es que los desarrollos y las mejoras que se están estudiando en la sede que el equipo tiene en Easton, en Inglaterra, finalmente puedan estar presentes en el Gran Premio de los Países Bajos y a partir de allí tal vez volver a pelear verdaderamente por el 5º lugar en el campeonato de constructores, que ha perdido el equipo Alpine porque llegaban empatados con Racing Bulls a esta carrera y con los puntos que obtuvieron tanto Liam Lawson como Arvid Lindblad, ahora sí han postergado al equipo de Colapinto y Gasly. Bueno, lo dijo Franco justamente ayer también, que sentía que no tenía ritmo con el auto, pero tampoco grip. Sí, porque eso es una cuestión que está muy relacionada con respecto a la puesta a punto y con respecto a las condiciones climáticas que se dieron justamente durante el fin de semana. El neumático duro fue un neumático que probaron muy poco la mayoría de los equipos. De hecho, las escuderías principales ni siquiera lo usaron en las prácticas, pero sí se lo reservaron para la carrera, pensando que precisamente por la degradación que podían tener, el neumático duro era el que le iba a dar mayor consistencia y mayor seguridad para los stints largos, ¿no?, la mayor cantidad de vueltas posibles durante el Gran Premio. Sin embargo, todos se quejaron de que esa cubierta no les dio la adherencia necesaria como para sentirse confiados y cómodos. En el caso de Alpine, la apuesta había sido largar con los neumáticos amarillos, como hizo generalmente la mayoría. Sí. Solamente Ferrari, no solamente digo de los de punta, solamente Ferrari puso los neumáticos rojos. También había largado Aston Martin con neumáticos rojos. Bortoleto, el piloto brasileño de Audi, largó con neumáticos rojos, que eran los más blandos y los que también más se habían probado. Y se dio a la inversa de otras carreras, la durabilidad de esas cubiertas fueron las que mejores prestaciones le dieron en cuanto también a la adherencia. Cuando parecía que se iban a consumir más rápidamente, sin embargo, le permitieron tener mayor equilibrio a esos coches y así un poco la estrategia los termina favoreciendo con respecto al Alpine, que largó con los neumáticos amarillos, que eran los medios, y cuando puso los neumáticos duros, los blancos, ahí, como bien decía Agus, la poca adherencia, el poco grip terminó siendo un condicionante. Vamos a compartir, ¿les parece?, sensaciones de Franco Colapinto post carrera, tras un circuito, como lo definimos, muy técnico y trabado. Lo escuchamos. ¿Cómo fue la largada también, no? Porque
Sí. No fue de las mejores tuyas. No, creo que... Bueno, largué bien, después me quedé trabado en la 1, atrás de Pierre. Y después cuando frené en la 4, no sé si me tocó o qué pasó, pero se me movió mucho el auto. Cuando frené atrás de Pierre muy pegado. Fui muy lento, pero se me corrió y me fui un poco afuera y perdí 2 puestos, así que nada, fue una pena eso. Después me quedé trabado toda la carrera atrás de ellos. Igualmente no tenía ritmo, no sé si les rompió algo muy raro porque iba muy despacio y con el balance que me estaba costando mucho, patinando mucho, deslizando atrás, adelante, no tenía nada de grip esta carrera, así que nada, hay que entender un poco la razón, el porqué. Cuando ponía la goma nueva en una parada tampoco tenía mucho grip, así que es un poco raro, faltó mucho ritmo y hay que entender el porqué. Sé que tenés que trabajar unos días más acá en el circuito, pero hay que tener vacaciones. Fue una temporada que arrancó muy temprano, se viene una buena mejora para Zandvoort, así que a recargar pilas. ¿Vas a tomarte un descansito? ¿Te vas a divertir un poco o no? Sí, voy a descansar un poco, creo que viene bien resetear y arrancar de nuevo, así que nada, con ganas del test acá, unos días más para aprender un poco más del auto y después relajar un poco. Bueno, sí, obviamente que tendrá su momento de descanso, Franco. Hoy me contabas que igual estuvo trabajando allí en Hungría. Está trabajando en Hungría con el desarrollo de los neumáticos Pirelli para la próxima temporada, así que el equipo Alpine era uno de los nominados para seguir con su trabajo y decidieron que Franco Colapinto sea el piloto que lleve a cabo estas pruebas. Qué bien le van a servir a Pirelli para tomar los datos en función de cómo quieren que sean los neumáticos de la próxima temporada y tal vez algún tipo también de sensaciones que le pueden dar a Franco con lo que se pueden llegar a encontrar el año que viene. Pero volviendo a Colapinto, más allá de estas declaraciones, agregar un par de datos que me parecen importantes. Franco se quejó de que sentía que el auto tenía algo roto. Se lo comunicó varias veces a su ingeniero y su ingeniero le decía durante la carrera que lo que estaban chequeando les daba a ellos que no, que estaba todo normal. Igual Franco cree que hay que investigar porque algo había en el Alpine que tal vez después de la salida, él tuvo una muela alargada, pero en la curva 4 se salió de la pista. No quedó muy claro si hubo un toque de Ocon o no, fue por el exceso, por la misma inercia que llevaba el piloto argentino, pero la carrera también se condicionó con eso y con esto de la falta de grip. Hay un detalle, cuando apareció el Virtual Safety Car, el equipo lo llamó a boxes. Ahora, Gasly entró y a último momento, cuando Franco ya estaba encarando la entrada al sector de boxes, abortó y siguió en pista. Llevó a la duda de si fue una decisión de Colapinto, si fue una decisión del equipo de ir por 2 estrategias distintas, porque para Gasly era la tercera detención, ¿no? Franco paró 2 veces. Y entonces a partir de allí es una diferencia también de rendimiento, porque como les decía antes, Gasly puso el neumático rojo para terminar el Gran Premio, hizo su mejor vuelta personal, pudo mantener a Stroll atrás, a sus espaldas, cosa que Franco no pudo hacer con Fernando Alonso. Así las cosas, también la carrera quedó mucho más condicionada sobre el final para el piloto argentino, que sin neumáticos no podía resistir. Diferentes estrategias para Alpine en cuanto a Franco y Gasly, ¿no? Si querés vamos a repasar un poquito la carrera. Dale. Esa largada que, como bien decía, fue buena para Franco. Sí, ahí estamos viendo en el momento que partían, recordemos que Lando Norris desde la pole, Piastri, su compañero de equipo, largaba tercero y miren cómo se posicionaban los dos McLaren adelante de las Ferraris, que antes como ventaja tenían ser los mejores largadores y sin embargo han perdido ese hándicap que les proporcionaba tener un turbo más pequeño que los demás equipos. Y en este curvón, Lando perdía la primera posición con su compañero de equipo porque se iba muy ancho. Y después se reacomodaban en la fila, con un Russell que también se quedaba casi detenido en la largada, con un problema en el anti-stall. El piloto de Mercedes iba a perder muchas posiciones. Hatchard, como ven, se centraba al medio de la pista para poder esquivarlo el piloto de Mercedes. Y Franco, vean que va detrás de Pierre Gasly. Los dos autos rosa van a llegar a la primera curva, uno detrás del otro. Franco cree que perdió un poquito allí por haberse quedado atascado detrás de su compañero de equipo, pero no había sido para nada mala la largada, había ganado un par de posiciones. Después en el despiste, que venía en la curva número 4, ahí fue donde el argentino cayó y prácticamente no pudo levantarse más, o sea, quedó estancado en esa posición en el pelotón. Las paradas del equipo Ferrari, porque tenía el neumático rojo, decidió poner el neumático blanco, era toda una prueba para él, para el equipo Red Bull lo mismo. Y aquí en este
a ver quién hacía lo que se llama como undercut, ¿no? Porque si no podés pasar en la pista, la parada en boxes te permite tratar, si sos más veloz en la operatoria y en el momento que te quedaste en pista, girar más rápido, ganar la posición. Parecía que la iba a tener Hamilton, sin embargo, se duerme, en la jerga del automovilismo se duerme porque no lo vio venir. Él se pensó que después que pasaba al Racing Bulls, Verstappen se iba a quedar detrás de él y sin embargo estiró la frenada y lo supera Hamilton, donde se da un duelo de campeones más que interesante. Quizás una de las imágenes más espectaculares de una carrera, si se quiere, no de las más entretenidas, ¿no? Del calendario. Claro, no fue una carrera lineal por todo esto de las paradas en boxes y el juego de estrategia que hacía que de repente tuviéramos a Antonelli de adelante, a Hadjar segundo, a Verstappen tercero, después paraba a Antonelli. Bueno, esta es una maniobra que condicionó la carrera de Piastri, que podía haber ido por la victoria, pero Sainz se cierra. Sainz acusa de que estaba en un punto ciego y no lo vio, y que también había una confusión con el sistema de las banderas azules, pero bueno, Piastri después de ello iba a abandonar con un problema en la caja, en la transmisión, mientras que Lando Norris aprovechaba que tenía mejor neumático que Kimi Antonelli, que estaba intentando estirar su segunda detención, y ahí el piloto de Mercedes cedía la punta. Desde ese momento para Norris fue un andar en soledad. Sacó una importante ventaja y se quedó con el éxito, volvió el campeón. No había ganado ninguna carrera, de hecho no había hecho ninguna pole en esta temporada, el número 1 del mundo. Es una maniobra bien ejecutada por Norris, porque si bien ahí parecía que volvía a perder, le quedaba la cuerda, le quedaba la siguiente curva a su favor y por eso prevaleció. Y aquí es donde Piastri abandona cuando decía que había perdido la caja, no tenía más cambios el piloto australiano de McLaren. Un piloto australiano que se lo ve desanimado, que se lo ve realmente compungido, todavía quizás dolido por lo que fue la pérdida del título del año pasado, pero que necesita verdaderamente él mostrar que tiene la fuerza y las ganas de seguir siendo el de antes. Claro. O sea, no es que nadie duda de sus capacidades, pero verdaderamente hoy no se pone en la vidriera. Más allá de que el auto es el que lo condiciona. Tanto fue el impacto. Y aparentemente da la sensación que sí. Algunos dicen que se siente postergado dentro de un equipo donde el favorito siempre es Lando Norris. Yo creo que en este caso Lando fue muy superior durante todo el fin de semana y que Piastri debería mostrar que todavía tiene ganas de pelearla, más allá de que pueda sentirse piloto número 2. Esta es una maniobra que generó también una controversia, porque a la salida de boxes el que estaba por delante era Kimi Antonelli con la trompita, y por eso, más allá de que Hamilton lo pasó, tuvo que ceder la posición para no ser penalizado. Empero ello, a Hamilton los penalizaron por exceso de velocidad en el pit lane. 5 segundos que le terminaron de robar lo que podría haber sido un cuarto puesto. Y con eso lo terminó aventajando su compañero Charles Leclerc. Bueno, así que Ferrari sin podio, como vemos. Sí, totalmente. Lo tenemos a Lando Norris, Max Verstappen y Kimi Antonelli. Un Kimi Antonelli que se va de vacaciones con la tranquilidad de una buena ventaja, porque incluso terminó por delante de sus principales rivales, que son precisamente los británicos Hamilton de Ferrari y George Russell, su compañero de equipo. Bueno, ¿qué podemos esperar entonces de esa perspectiva para la segunda parte del año entonces, en cuanto a mejoras? A mí me parece que con esta carrera y con el podio como vimos, donde ningún Mercedes quedó arriba de todos, lo que parecía ser una lucha solamente entre Mercedes y Ferrari puede empezar a abrir la puerta a que tengamos a McLaren y a un Red Bull, más constante, con un Verstappen que esté más constante y más aceptando el reglamento, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Yo creo Porque que todavía, parecía que estaba todo encaminado para pasar Mercedes y Kimi Antonelli, y de repente, bueno, se abrieron las posibilidades. Pensá lo siguiente, Agus, que otra de las noticias que se conoció el día de ayer es que hasta ahora nosotros pensábamos que llegábamos a la mitad de la temporada con 11 carreras, y sin embargo, ayer se anunció que el Gran Premio de Bahrein se va a realizar en Malasia. Sí. Aunque ustedes no lo crean, pero va a ser así por cuestiones económicas. Se va a correr en Kuala Lumpur, con lo cual tenemos todavía 12 carreras seguro, que pueden ser 13. Debería recuperarse la otra que también se ha suspendido, ¿no? Podría ser. Podría ser. Bueno, estamos con Ferrari para ver lo que ocurrió este fin de semana, que me parece ratifica la mejoría de Leclerc, ¿no? Y la regularidad de Hamilton. Sí, yo creo que termina siendo regularidad por un lado
pero un poco de decepción por otro, porque Ferrari era el gran favorito para todos. Porque en un circuito de estas características el chasis del equipo italiano se adecuaba mucho mejor, sin necesidad de largas rectas y penar con la potencia, que ha sido uno de los déficits que ha presentado el equipo de Maranello. Bueno, aquí ni Hamilton ni Leclerc, después de la largada y con las estrategias aplicadas, pudieron verdaderamente mostrar que eran ellos los favoritos. Quedaron postergados, también con un poco esto que decíamos, la maniobra donde Hamilton pierde el lugar con Verstappen, con un Leclerc que no largó bien y a partir de allí, quedando en la mitad del pelotón, eso lo terminó de alejar de cualquier chance verdadera de repetir éxito. Entonces las cosas para Ferrari se terminaron de complicar, creo, cuando se apagaron los semáforos. Porque los neumáticos eran los correctos, pero cuando se apagaron los semáforos, ni los neumáticos, ni esa ventaja que hablaba antes de ese turbo menor, fueron lo suficientemente ventajosos para en esos 440 metros que había desde el punto de largada hasta la primera curva, Ferrari pudiera superar a sus rivales. Y ahí se terminó casi todas sus chances. Bueno, muy bien. Habrá que poner ya el foco en lo que será Países Bajos después de este descanso, donde además la FIA obliga a cerrar que todo y a descansar. No puedan ni siquiera empezar a preparar Países Bajos. Por eso, ¿no? También yo, y volviendo, perdón, al tema del PIN, más allá que estamos hablando de Ferrari, es que si las mejoras están previstas para Países Bajos, la realidad es que son mejoras que o ya se trabajaron y no se decidieron utilizar ahora, y bueno, veamos cómo evolucionan a partir de Países Bajos y después de ahí tratar de seguir haciendo progresos o desarrollos. Porque las fábricas se tienen que cerrar obligatoriamente para darle descanso a los mecánicos, porque ya te digo, va a haber un hat-trick, o sea, van a haber 3 carreras de vuelta consecutivas en todo Bakú, Malasia, que será el Gran Premio de Bahrein, y Singapur, que llevará un desgaste muy importante para todos los mecánicos de cada una de las escuderías de Fórmula 1. Bueno, Mercedes se termina subiendo al podio de la mano de Kimi Antonelli en ese tercer tiempo. ¿Cómo fue en líneas generales? ¿Qué análisis hiciste de la performance tanto de Kimi como de Russell? Bueno, primero que nada, que Mercedes sigue siendo un equipo que tiene problemas de fiabilidad. Y Russell está en una mala racha, porque cuando pasan cosas, generalmente las cosas malas le está pasando principalmente al piloto británico. En este caso fue el error o la falla en el momento de la largada. El anti-stall es un sistema que lo que lleva a que ante cualquier problema el auto trate de no pararse en la largada, que es un tema muy crítico. Pero bueno, ahí casi se detiene el coche y pudo continuar. Pero ya perdiendo muchas posiciones. Quedó atrás de Franco Colapinto después de la primera vuelta. Entonces Russell ya sabía que su carrera había quedado totalmente perdida. Y en el caso de Kimi Antonelli, estuvieron analizando qué hacían sus rivales para buscar una estrategia durante el Gran Premio. O sea, le llevaron a Kimi a tratar de preservar el primer juego de neumáticos lo máximo posible, completar la mayor cantidad de vueltas posibles para reducir todo a una detención. Y con eso tratar de neutralizar lo que podían hacer el resto de las escuderías. Le termina pagando dividendos porque logra un podio, que parecía difícil para el piloto italiano. Pero bueno, es una clara muestra de que a la inversa de la mala racha que está atravesando su compañero de equipo, él está en esos momentos donde, aunque no sos el favorito, igual las cosas te salen bien. Igual se termina metiendo, ¿no? Porque uno analiza el rendimiento en 2026 de Kimi Antonelli y da la sensación que sí, puede llegar a ganar. Es el piloto, ¿no? Es el piloto del momento, tiene la ventaja ahora de puntos. Creo que ha aprovechado muy bien esta primera parte del campeonato, porque cuando tenía que dar el golpe lo dio, y cuando parecía que iba a dar los golpes también, no te diría de knockout, pero sí para dejar casi groggy a sus rivales, las fallas mecánicas dejan la posibilidad de que siga abierto el campeonato, como hablábamos antes. Si hay mejoras y progresos, más allá de Ferrari, de McLaren y de Red Bull, lo que parecía encaminado a un trámite para Antonelli se va a empezar a poner un poco más difícil. Es cierto, y ahí vamos a ver también, más competitivo. Sí, para la Fórmula 1 será espectacular, para nosotros como espectadores también, pero para Kimi Antonelli será una muestra de esa capacidad de ver si hoy está maduro para ser campeón del mundo. Porque saber llevar las adversidades y no saberte con el mejor auto del momento. Y defender la ventaja, además. Por eso. En toda la segunda parte del año. Es por eso. Las adversidades, me refiero a que los demás hagan los progresos y que vos no puedas competirles de igual a igual
o ya no con la ventaja que tenía. Quizás aquí empieza a verse la falta de jerarquía o la falta de experiencia, ¿no? Con respecto a otros pilotos. Yo creo que la jerarquía lo tiene, lo que hay que ver si mentalmente está preparado para esas presiones. Exacto. Yo creo que sí, pero es una buena prueba de fuego. Se pone a favor. Será una buena prueba de fuego. Vieron que en un partido de tenis siempre se habla. Sí. Estás para definir el partido, ganaste prácticamente todo, pero hay que cerrarlo. Tal cual. El tema es que hay que cerrar el partido. Le ha pasado hasta a los más grandes que se han equivocado. Mirá, O les ha costado. mirá a McLaren cómo el año pasado, cuando parecía que lo iban a cerrar el partido mucho antes, le dieron hasta último momento la chance hasta Verstappen, que no tenía el auto para ganar. Tal cual. Bueno, un McLaren que ha levantado ya con haberse subido al podio en esta carrera, te cambia la cara de Un equipo que pensando en lo que viene. es cierto que viene tratando de hacer distintas mejoras desde hace tiempo. Hay evoluciones constantes. El equipo campeón del mundo necesita mostrar por qué en las últimas 2 temporadas fue verdaderamente el número 1. Sorprendió este nuevo reglamento a McLaren, donde quedó parado, pero también por esto mismo de que al depender de la unidad de potencia de Mercedes, de los software y de los programas que te entrega el equipo proveedor del motor, de cierta manera encontraron algunas diferencias. Hay también algunas diferencias en cuanto a los desarrollos de los autos, que tienen que ver con las cajas de velocidades de uno y de otro, que son distintas. Entonces ahí también hay como trabajos diferentes encarados por un equipo y McLaren. Y McLaren tal vez penalizó un poco también con esas cosas. Ahora, habiendo entendido todo el funcionamiento de este nuevo reglamento, entendiendo cada vez más la unidad de potencia, de lo que Mercedes le cuenta de cómo funciona o cómo hay que utilizarlo, me parece que va a empezar a cambiar la historia en la segunda parte del campeonato. Pero era cuestión de tiempo, hasta que todo se acomode. Y me parece que también será muy importante, como decíamos, no solamente que el campeón Lando Norris esté otra vez mostrando por qué ha sido el 1 el año pasado, sino que Oscar Piastri se deba hacia él mismo tomar la confianza, volver a ganar ese papel y ese rol que lo transformó en uno de los grandes protagonistas de la temporada. ¿Es un aspecto mental solamente lo de Piastri o hay otros factores también que influyen? Yo creo que es un tema para mí anímico, porque más allá que te sientas frustrado de estar en una estructura donde entendés o creés, o nosotros algunos creemos que pudo haber sido perjudicado el año pasado por un favoritismo a favor de Lando, si él sigue enroscado en eso, obviamente no va a dar lo mejor, o no va a sentir que va a dar lo mejor, porque va a creer que por más que intente dar lo mejor, nunca va a estar respaldado. Claro. Yo creo que lo que se tiene que olvidar es de eso, y confiar, porque de última también tiene que demostrarle a todos, no demostrarle, ya demostró lo que es, pero sí que va a seguir vigente en la misma posición. O sea, él no puede quedar tan apagado en estos momentos del campeonato. Pensaba en Aston Martin, en Fernando Alonso también, hablábamos en la previa de las mejoras que traía ese auto, enhorabuena además, pero ha superado nada menos que Alpine. Sí, y eso ha sido toda una sorpresa, y creo que para el mismo equipo Aston Martin, ¿no? Porque si bien pensaban dar un salto de rendimiento, yo no sé si creyeron que ese salto iba a ser tan importante, porque nosotros estamos mirando a Alpine porque quedaron justamente delante de Colapinto, pero también quedaron delante de Haas, que no era un equipo a superar como Alpine en esta instancia. Aston Martin tenía como objetivo superar a Williams y a Cadillac, pero superó a 4 escuderías. ¿Pero eso habla mejor de Aston Martin o habla mal de Alpine y de Haas? Yo creo que primero habla mejor de Aston Martin en el sentido de que había que hacer un cambio radical, por eso son 16 cambios o diferencias que presentaron en el auto, y porque también lo vimos a Adrian Newey, el genio ese que había hecho los Red Bull imbatibles, y por eso todos creíamos que Aston Martin iba a ser la sensación de esta temporada, y fue un fracaso, y ahora con él en pista y con estas mejoras, bueno, empiezan a haber progresos. Hay que ver si son sostenidos. Este circuito ayudó, vamos a ver en otros. Bueno, vamos a revisar los momentos más destacados de la carrera, Vamos. porque hubo algunos instantes, la verdad que fueron bastante emocionantes, además allá de que no fue una carrera a grandes rasgos que tuvo esos momentos vibrantes que estamos acostumbrados, ¿no? Sí, perdón, me voy a mirar para el monitor, ¿no? Pero sí, la largada obviamente es uno de los puntos claves, porque allí, como decíamos, empieza a jugarse parte de la definición del resultado, con un Lando Norris que sostiene la pole, pero la iba a perder en la siguiente curva, con un Verstappen que se mete por delante de las Ferraris y ya a partir de allí las dejó postergadas.
ahí es donde cambia el primer lugar a favor de Piastri y Verstappen se acomoda tercero, porque Russell se quedó casi detenido y preguntaba, ¿qué pasó acá? Y le dijeron, bueno, el anti-stall. Y a partir de ahí, nada, a seguir. Porque si Russell se quedaba enredado otra vez en esa frustración, no había carrera para él. Bueno, hizo lo que pudo en el resto del Gran Premio y pudo llegar a sumar algunos puntos. También en esta largada, reiteramos, me parece que Colapinto lo hizo bien, ganó un par de posiciones, pero a partir de allí, acá está el problema del Mercedes, ¿no? Ahí lo vemos cuando casi se queda parado y mira, todos los que lo superan. Ahí pasaba el Alpine de Colapinto. Quedó casi último. Mirá, hasta un Cadillac lo superaba. Cadillac que sigue teniendo muchísimos problemas con Checo Pérez y con Valtteri Bottas, no por los pilotos, sino por los problemas mecánicos, ¿no? Que tiene una escudería totalmente nueva en la Fórmula 1 en este 2026. Y aquí era cuando Piastri quedaba adelante. Y hay que decirlo que después, en cuanto a lo que fue ritmo, el australiano no estuvo a la par de Lando, la realidad es esa. O sea, fue bien superado por Norris, a pesar de, si se quiere, algunos defenderlo al australiano con esto que hay un favoritismo para el campeón del mundo actual. Bueno, igual también yendo al circuito, hay que tener en cuenta que Lando además viene de ganarlo 2025, con lo cual, bueno, uno podía imaginar que esta también iba a ser una gran carrera para él y la terminó siendo. Viendo un poquitito de los mejores momentos allí de Budapest, de Hungría, de lo que ha dejado este gran premio. Así es. En algún momento tenía que aparecer el campeón. En algún momento tenía que aparecer. Y creo que este es un momento clave. Irse de vacaciones sabiendo que estás otra vez en la senda triunfal es como para decirle a los demás, acá estoy. Acá estoy, no solamente Lando, volvió el campeón, el equipo campeón. Además. Entonces, McLaren puede decir que no es la primera vez que en una mitad de temporada arranca su recuperación. Bueno, acá viene lo que señalabas, lo que vamos a compartir, el momento de Verstappen versus Hamilton. Claro, Hamilton que nota la lentitud de Verstappen y por eso en ese transitar de la carrera, estando por detrás del piloto de Red Bull, es llamado a boxes para hacer lo que decíamos el undercut. Porque si Verstappen estaba lento, Ferrari entendía que con este cambio de cubiertas Hamilton podía volver en un lugar de la pista donde iba a quedar, cuando parara Verstappen, por delante del piloto de los Países Bajos. Pero... Sí, sucedió. Pero después Hamilton, cuando pensó que eso ya era pan comido, si me permiten el término, ¿qué pasa? Él supera al Racing Bulls, va a parar Verstappen y cuando Verstappen vuelve a la pista detrás del Racing Bulls y de la Ferrari, en la curva 1 ejecutó la maniobra que le terminó dando el podio, que es esta. ¿Ven? Ahí viene saliendo de boxes Verstappen, viene Hamilton. Esta en la primera parada, Hamilton va a quedar delante, pero en la segunda parada es cuando Max, acá, lo termina ganando, porque Hamilton supera al Racing Bulls y Max lo supera a los dos. Como se escucha el grito de la gente. Y porque fue una maniobra de esas que vos decís, vale la pena aplaudirla, porque es de un gran campeón, que vio lo que el otro gran campeón descuidó. Dos campeones protagonistas en la misma movida. Sí. Se descuidó Hamilton. Es raro verlo en Hamilton igual, algo así. Así como este fue un momento clave para definir el podio de Verstappen, este fue el momento en el cual Piastri se queda sin chances de victoria. ¿Por qué? Porque Alonso y Sainz venían peleando allá, posiciones en retaguardia, y se cierra el piloto de Williams, dándole este golpe a Piastri. Yo creo que Piastri tendría que haber tenido cierta cautela, aunque ahí no puede hacer nada, porque Sainz se le viene encima. Yo creo que cierta cautela por la maniobra, ¿no? Porque el Williams se veía que se iba a cerrar, pero bueno. Oscar estaba realmente muy enojado y lo hablaba con su ingeniero y el ingeniero trataba de calmarlo, pero bueno, esa situación lo condicionó porque lo alejó de la lucha directa con Norris para la victoria. Bueno, después acá está el abandono, Antonelli. Claro. Y acá está la detención tardía por parte de Mercedes para el piloto de Mercedes, que aguantó todo lo que pudo
pero ya no tenía más neumáticos y por eso Lando Norris ejecuta esta maniobra donde lo supera por afuera. Aquí se queda con la cuerda en el interior de la curva número 2 y entonces, primer lugar y definitivamente concreta su victoria el piloto de McLaren, el piloto campeón del mundo. Acá es donde empieza a trabajar la maniobra. Se mete por adentro, pero se abre mucho. Antonelli hace la tijera y lo vuelve a pasar, pero no lo suficiente para resguardar el frenaje de la curva número 2 y es donde estira Lando Norris y lo supera para entonces a partir de allí, marcando incluso los mejores tiempos en los 3 sectores del circuito, escaparse definitivamente. Miren, 14 segundos de ventaja ya en la vuelta 56 con respecto a su compañero Oscar Piastri, que lamentablemente iba a abandonar por el problema de caja y ahí tenía que dejar el auto. Dejando el auto ahí se generó el Virtual Safety Car, que iba a cambiar un poco eso que te contaba de las estrategias, incluso del equipo Alpine, porque Franco y Gasly iban a ser llamados, paró el francés, puso los rojos y Franco terminó abortando esa entrada a boxes y debió terminar con el neumático blanco. Que no sabemos si fue una decisión del equipo, de Franco, de seguir, imaginamos la estrategia propia. No hicieron ninguna mención, ni Franco ni el equipo, acerca de qué pasó. Porque ese llamado o no fue cumplido por el piloto o no fue ejecutado por la escudería. Bueno, otro de los momentos, para seguir repasando lo que dejó este Gran Premio de Hungría, la lucha de Hamilton, bien. Antonelli, claro, mirá. La salida en boxes, ven línea blanca, el Mercedes está por delante de la Ferrari. Entonces, por más que Hamilton queda adelante en la salida de boxes, recibió la orden del equipo de ceder la posición para no ser penalizado. Ahí le dicen, devuelve la posición, le devuelve a Antonelli y después al ratito se iba a enterar que por exceder la velocidad en esa salida de boxes le iban a aplicar 5 segundos. Un Hamilton que viene siendo sancionado en las últimas 3 o 4 carreras, ¿Qué está pasando? Constantemente. Y no hay ninguna animosidad. Ahí está la advertencia de la penalización. Nada, es algo que tendrá que corregir el piloto británico. Sí, está pasado de energía. Tiene que gestionar un poquito eso. Lo tiene que cuidar también el equipo. Muchas veces esas cosas, sí. Porque aparte lo sancionaron, ¿saben por cuánto? 0,1 kilómetro de velocidad dentro del pit lane, que es a 80. Bueno, él se excedió por 0,1. Muy finito, ¿no? También. Una cosa demasiado rigurosa. Demasiado, ¿no? La lupa puesta sobre Hamilton. Che, paren un poco. Bueno, la estrategia clave en este circuito, ¿no? Sí, fue determinante. Ferrari apostando a alargar con el neumático rojo, después el blanco, después con el Virtual Safety Car también terminaron con el rojo, pero no funcionó el neumático duro, el blanco. No le funcionó. Y ahí, bueno, a partir de eso, para el equipo italiano, sus chances de ser el gran favorito a ser el equipo que intentaba llegar al podio. No consiguió ni la victoria ni podio. Así que por eso digo frustración. En el caso de Red Bull, la apuesta mayor a Verstappen, que por algo siempre saca jugo, ¿no?, al rendimiento de su auto. En algún momento también ayudado un poquito por Isaac Hadjar, el piloto francés, que al momento de una vuelta rápida no está tan lejos del piloto de los Países Bajos, pero que en ritmo de carrera, en este particular, sí se vio dos pilotos con ritmos totalmente diferentes. Y acá creo que todo se basa en esta gran maniobra que vemos una y otra vez, que la seguimos aplaudiendo todos, la vivamos como el público, porque esto fue el premio de Verstappen. Fue lo que lo llevó a tener otro podio en esta temporada, cuando Max era uno de los que estaba acostumbrados permanentemente a llevarse trofeos. Ahora lo lleva a cuentagotas, cuando se da una posibilidad. Y cuando esa posibilidad está, con Max no te puedes descuidar, Hamilton. Nunca. Ni Hamilton ni ninguno. Esta fue la maniobra del fin de semana, además. Yo creo que fue la maniobra del fin de semana, porque de esta carrera, así como la de Franco había sido la del fin de semana de Spa. Cuando sobrepasó 2. Sí. Bueno, y acá tenemos nuevamente los momentos que generaron el Virtual Safety Car, los problemas
Valtteri Bottas con Cadillac, decíamos muchos problemas mecánicos para el piloto finlandés y para Sergio Checo Pérez. Miren lo que sucedía, estaba entrando a boxes y así todo, la idea del finlandés era poner el auto en un lugar seguro sin bloquear la entrada al sector precisamente de los pits, pero miren lo que iba a suceder. Se termina el muro, gira y lo trabó el auto, claro, no pensó que todavía faltaba un poco más para poder doblar. Bueno, quedaba enganchado el piloto de Finlandia. Parecía más un inexperto que un piloto con tantos ¿Viste años que de cuando Fórmula te 1, sale ¿no? todo mal? Te sale todo mal, Sí. es así. Y acá también en las paradas de boxes, muchos dicen que el favoritismo estuvo más hacia el lado de Lando Norris que de Oscar Piastri. A Oscar fue al primero que pararon con el primer juego de neumáticos. Lando venía tocando bocina y pidiendo por radio el sobrepaso, o sea, que Piastri lo dejara pasar adelante porque él sentía que tenía más ritmo. Y cuando se da la salida de boxes, acá vemos que Lando vuelve, obviamente, detrás de Oscar, pero con mayores posibilidades en cuanto a ritmo para ganar posiciones. Bueno, eso es algo que el equipo ve también, eso es lo que ve el para equipo. adentro. Eso es lo que ve el equipo. En cuanto a performance y mentalidad, está mejor Norris que Piastri, ¿no? Por más que él quiera, busque e intente, las cosas y la realidad es esta, ¿no? Que Norris lo supera a su compañero de equipo. Bueno, vos fijate, Antonelli con el neumático medio estiró todo lo que pudo, fue la vuelta 23 en la cual lo llamaron al piloto de Mercedes a cumplir con la detención, poner el neumático duro para intentar con esa parada, en definitiva, que sea la exclusiva hasta el final de la carrera y tratar de buscar algo totalmente diferente y radical con respecto a los demás equipos. ¿Le funcionó? Le funcionó porque terminó en el podio. Y también porque, en definitiva, ese Virtual Safety Car le permitió prácticamente a todos los líderes hacer una parada adicional que no estaba prevista. Y acá la parada, la segunda de Hamilton. Ahí está cuando lo llamaban entonces desde el equipo Ferrari. Ahí estaban muy cerquita Hamilton y Charles Leclerc. Y fue esa parada también para ganarle, o sea, para tratar de mantenerse, ¿no?, en una pelea con Verstappen a futuro, para tratar de llegar al podio. Ese era el objetivo que tenía Ferrari con esta segunda parada. No le dio. Sí, cuando hablamos de la regularidad de Hamilton, si tomamos quizás la foto de los últimos 2-3 meses, se ha mantenido más o menos en una misma línea, ¿no? Hay que decir la verdad. Hamilton, cuando llegó a este circuito, dijo que estaba a años luz de lo que le había pasado el año anterior, ¿no? Con respecto a su llegada a Ferrari, de las expectativas que se habían creado, de lo que era la realidad, que lo llevaba a estar a él muy frustrado. Sí. Y por el contrario, desde este 2026, donde él tiene una injerencia totalmente distinta dentro del seno de ingeniería del equipo Ferrari, con mayor decisiones, donde le están haciendo mucho más caso a sus sugerencias, bueno, empiezan a aparecer los resultados y entonces eso alimenta a un múltiple campeón porque dice, bueno, ahora sí, siento que verdaderamente llegué a Ferrari para ser protagonista. Y se ve. Más allá de estas circunstancias de distintas carreras, ¿no? Pero puede haber algunas donde todo salga bien, otras donde salga más o menos, y a veces las estrategias, como dijimos, están condicionadas por distintos motivos. Pero Hamilton está en un buen momento y Leclerc también creo que lo está acompañando porque después de lo que fue su frustración en Mónaco, haber ganado en Spa y haberse mostrado otra vez fuerte en esta carrera, más allá de que en pista terminó detrás de Hamilton. Después, por la penalización, queda adelante. Si las dos Ferraris están al mismo nivel, insisto, no va a ser solamente la segunda parte del campeonato una lucha con Mercedes y los autos rojos, sino que va a estar abierto a que McLaren y Silverstone marcó un quiebre entonces para Leclerc. Marcó un quiebre creo que para el campeonato. A partir de ahí me parece que
es cuando la temporada europea siempre se dice, más allá que había empezado en Mónaco, donde todas las escuderías ya tienen más tiempo para trabajar, más tiempo para desarrollar piezas, para empezar a probar más el reglamento, como para decir, bueno, este es el camino. Y cada uno va a encontrar esa fórmula que le permita tener mejor performance. Y ese es el momento en el que está la Fórmula 1 hoy. Llegan al parate de verano a descansar, pero sabiendo que tienen todas las ideas claras de cómo definir en la segunda parte del campeonato un certamen que será peleadísimo hasta último momento. Y que seguiremos de manera apasionada, tal como lo hicimos hasta ahora, y un Alpine que, como decíamos, de la mano de Colapinto y Gasly, tendrá que mejorar y bastante para seguir sumando puntos. Pero a tener fe, que le pase lo que le pasó ahora. Porque el comienzo de la temporada fue bueno, ¿por qué no pensar que el cierre también?